¿La veis todos bien? Hola Ana, muy buenas. Genial, gracias Rebe. Bueno, pues 2 minutos más y vamos a empezar. Bueno, pues vamos a comenzar. Lo primero de todo, vamos a comenzar pues agradeciendo, ¿no? a UNE por esta iniciativa que tiene, esta iniciativa social, que al final pues nos ayuda un poco a todos. Cada día pues van metiendo ingredientes nuevos y creo que es interesante. No cerréis el chat porque os voy a pedir que interactuéis conmigo y así sentirme un poquito más cerca de vosotros. Sé que ahora mismo es difícil, ¿no?, estar cerca, pero simplemente con que, bueno, estéis ahí en el chat me va a ayudar mucho a sentirme arropado. Bueno, me presento para los que no me conocéis. Soy... se corta la parte de abajo, me decís, vale, sí, tranquilos, luego lo moveré. Lo moveré y lo iremos moviendo, no te preocupes. Esperemos que se pueda mover. Sí, se mueve perfectamente, no os preocupéis, ¿vale? Soy David Caballero, soy técnico deportivo en alta montaña, media montaña y barrancos. Y aparte, bueno, me formé con UNE hace ya años en el máster de coaching y luego a partir de ahí he ido haciendo diferentes formaciones. Antes de eso, bueno, pues tuve un accidente, ¿no? Así como bastante grave, donde me dijeron que no podía volver a trabajar de guía de montaña. Y a partir de ahí, bueno, pues empezó un poco mi camino al desarrollo y crecimiento personal. Ahí me di cuenta luego a la hora de volver, cuando me recuperé de la lesión y empecé a ver que sí que iba a volver ya que lo que me dijeron obviamente no caló en mí. Y empecé a ver que el miedo pues estaba ahí como muy metido, como que me frenaba, me bloqueaba, bueno, pues cosas que vamos a ver hoy. Y desde ese minuto empecé a formarme y a especializarme en miedo, ¿no? Ahora, hoy por hoy, estoy muy focalizado en la gestión del miedo con los participantes que guío yo o con alumnos que tengo en cursos o en cursos que imparto de gestión del miedo en la escalada o otros aspectos. El miedo es una emoción, ¿no? Todos lo conocemos, es una emoción primaria. ¿Cuáles son las emociones primarias? Venga, vamos a participar un poco, que os veo ahí, seguro que estáis unos con el pijama, otros estáis con el sofá. ¿Cuáles son las 6 emociones primarias? Bueno, sabéis que depende del autor, pues se pueden catalogar más o menos, pero seguro que entre los que estamos aquí podemos decir cuáles son, aparte del miedo, que esa ya os la he dicho yo, cuáles serían las emociones primarias. Venga, echadme una mano. Venga, por ahí va. Venga, empezamos. Berta, alegría, tristeza. Vale, tristeza, pena, cuidado ahí, que las podemos mezclar. Hablamos de ira. O sea, habéis visto, yo creo que todos, Inside Out, la película está, ¿no? Mirar, ahí Raquel las está como describiendo muy bien, ¿no? Alegría, tristeza, el asco, efectivamente, el asco. El asco que muchas veces ni siquiera somos conscientes de ello, de que está ahí. Hoy vamos a hablar sobre el miedo, pero el asco es muy interesante. Los que no hayáis visto Inside Out, que seguro que sí, como ahora tenéis tiempo, os invito a que la veáis. Es una película de inteligencia emocional súper interesante. Muy básica, pero desde esa base te ayuda mucho. Bien, ¿qué nos dice el miedo? ¿Qué nos transmite el miedo? Esta pregunta va para vosotros. ¿Qué nos dice el miedo? O sea, cuando yo siento ese miedo, ¿no?, esa emoción de miedo, ¿qué nos está transmitiendo? Contadme, ¿qué nos dice el miedo? Alerta, bien, peligro. Venga, darle, voy a rascar mucho de vosotros, o sea que quiero ver aquí a todos, por favor, interactuando. Venga, Iván comenta diferencia, alerta, bloqueo, corre, mira, esa está bien, esa está bien, corre. Inseguridad, precaución, cuidado que algo va a pasar. Bien, ya veo que lo tenéis como muy claro, ¿no? Además ahora, seamos conscientes, estamos viviendo estrés. Bueno,
Genial. Eso sí que es una de las consecuencias del miedo, ¿no? Luego viene el estrés, como dice Mercedes. Luego Raquel comenta que protege, efectivamente. Ahora hablaremos de los tipos de miedo, ¿no? Que tenemos. El miedo más miedo. Sí, Ana dice más miedo, sí, efectivamente. Es muy interesante lo que dice Ana Bravo. Está diciendo más miedo. Claro, porque el miedo no es una emoción que si fuese un vaso se queda a medio llenar. No. Lo que produce son cositas que vamos a ver hoy y que lo que va a hacer es que el vaso se va a ir llenando, llenando, llenando hasta que se desborda, ¿no? Ese miedo. Bien, el miedo, al final, es una emoción que estamos viviendo hoy por hoy, con esta situación que todos estamos viviendo, unos en mayor o menor medida. Al final, el miedo ha tenido que aparecer. A alguien puede ser que lo tape y otros pueden ser que lo acepten. Esto también va a ser una de las materias que vamos a hablar en el día de hoy. Vamos a ver. ¿Qué nos dice el miedo? Pues aparece siempre que no tengamos recursos para afrontar una situación. El miedo, aunque parezca que no, nos está diciendo que, cuidado, no tengo recursos para afrontar esa situación. Y el miedo, al final, es una emoción que te está diciendo no tienes recursos, por lo que sea, ¿no? Vamos a poner el caso que tienes que pasar por un puente, el típico puente estrechito, 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 y ese puente pues no tiene ni barandilla ni nada. Y encima está a 50, 60 metros de altura. Pues hombre, lo más normal es que tú mires y a lo mejor tienes cierto miedo a que te caigas o cierto miedo a que no te puedas agarrar, ¿no? Ahí faltarían unos recursos y a lo mejor tus recursos serían, pues formarte para poder escalar y afrontarlo perfectamente, ya que vas a utilizar, ¿vale?, tus medios para poder pasar ese puente, o pedir ayuda, ¿de acuerdo? Para tú aumentar tus recursos, es importante. Y también con el miedo, ¿sabéis lo que nos pasa? Que nuestros recursos están secuestrados. Se nos secuestran los recursos, muchísimo se nos secuestran los recursos. Ahí aparece lo que decía antes Ana, creo que era, decía lo de, ostras, que al final llego a estrés, claro. Lo que pasa con el miedo es que se genera que mis recursos están secuestrados, encima yo entro en estrés, el estrés produce esa subida de temperatura corporal, también produce esa respiración acelerada y también produce una mirada de túnel. ¿Qué sería esa mirada de túnel? Venga, esta pregunta va para vosotros y vosotras, que estáis ahí. Venga, vamos a ver, ¿qué sería esa mirada de túnel cuando nuestros recursos están secuestrados? Vamos a ir viendo si estáis despiertos y despiertas. Percepción limitada de la realidad. Venga, seguimos. Muy buena ahí. Jorge, focalizar, una mirada sesgada, te sientes atrapado, no ves salida, ansiedad, no puedo, no veo salida, que no veo más allá. Joder, sois buenos, ¿eh? Madre mía. Eso es. O sea, ahí lo tenemos. Esa mirada de túnel lo que está provocando es que al final la realidad está sesgada, como estáis comentando vosotros. Que existe, bueno, si en el plano físico a lo mejor incluso una visión borrosa, como Nina KRNA comenta. Sí que es, al final lo que nos está pasando es que, ostras, no estoy viendo lo que tengo enfrente. Se está generando una interpretación bestial porque tengo los secuestrados los recursos míos, ¿no? Entonces, cuidado con el miedo. El miedo al final tiene toda la solución que queramos. Antes de pasar de capítulo, ¿no?, y de dejar la emoción primaria, que es donde ya nos vamos a meter en chicha a ver cosas interesantes, me gustaría preguntaros qué es para vosotros un sentimiento. Esa es buena, Mercedes, sensación de estar atrapado, sensación de, ¿no? Lo habéis, creo que puesto vosotros, el yo no puedo. Es como una sensación de que te han cogido, te han atado de pies y manos y te han puesto un ancla y no puedes moverte. Esa sería un poco la sensación. Entonces, ¿qué sería un sentimiento? Es la siguiente pregunta que os lanzo. ¿Qué es un sentimiento? No sé si estáis viendo que muevo la diapositiva. ¿Qué es un sentimiento? Disposición emocional, emoción, sensación que nos hace movernos hacia algo.
Venga, 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 que va muy bien. Emoción más pensamiento. Ahí está Cristina Castillo. Ahí tenemos el premio del día. Luego contacta conmigo para que te dé el premio. Entonces, fijaros, está muy bien dicho. Está la emoción más pensamiento. Cristina seguro que me ha pirateado el PDF y lo está leyendo en el PDF, Cristina. Entonces, es ideal. Emoción más pensamiento es una fórmula sencilla, pero interesante. Interesante porque, bien, tenemos esa primera emoción, ¿no? Esa emoción primaria del miedo, y luego viene el pensamiento. Ese pensamiento que al final provoca que te empieces a imaginar y a generar futuribles, los maravillosos futuribles que todos conocemos, ¿no? Me voy a caer, me voy a contagiar del coronavirus, cuidado, es que todo lo que estamos viendo nosotros en las noticias, ¿no? en las noticias masivas de información que al final nos bombardean, pues genera una emoción, esa emoción genera un pensamiento y al final tienes un sentimiento, un sentimiento que casi, lo que hablábamos antes, te empieza a desbordar e incluso muchas veces empiezas a no controlarlo, ¿no? A decir, joder, no lo controlo. ¿Qué es lo primero, la emoción o el pensamiento? Lo primero sería nuestra emoción. Lo que pasa que aquí hay ciertos autores que están diciendo qué es primero, el huevo o la gallina. ¿No? En principio, según los autores así un poquito más, y claro, eso es, el primero sería nuestra emoción, que la registramos, y después llegaría el pensamiento. ¿Vale, Iván? Bueno, vamos a pasar un poco, a ver si esto funciona como debería de funcionar. Efectivamente. Muy bien. Primero vamos a hablar del miedo adaptativo. Fijaros, os voy a enseñar esta araña. ¿Qué os parece? Hay gente que diría, qué bonita, me encantaría tenerla a mano, la acariciaría, esto es una maravilla, joder. Hay otros que dirían, qué horror, ¿no? Ya, ¿ves? Cristina dice, qué asco. Iván, ¿ves? Iván a lo mejor dormiría con ella dentro del saco de dormir. Entonces, cada uno le va a provocar una emoción, ¿de acuerdo? Es una emoción preciosa para cuidar. Bien, bonita, de lejos, bien, me da fobia. Ahí, bueno, estaríamos dentro de las fobias, María Luisa. Ahí estarían las fobias, que también es un campo que estamos trabajando hoy, ya verás. Entonces, fijaros, ahí tenemos una foto, bien, y ahora vamos a por esta foto. ¿Qué os parece esta foto? Es un tipo, ¿de acuerdo? No os lo voy a presentar para los que no vengáis del campo de la escalada. Es un tipo que está escalando pues, una pared gigantesca que está en Estados Unidos y que no lleva ni cuerda, ni arnés, ni casco. Vale, esta. O sea, si ahora mismo se le soltasen las manos, ¿no veis la foto? A mí se me ha quedado la araña. Sí, tranquilos, esto va lento. A ver si conseguís moverlos. ¿Veis ya todos esta foto? La del tipo escalando. A ver si lo conseguimos. Sí, vale, genial. Bueno, Ana lo ha conseguido, me quedo tranquilo. Rebeca, creo que hay que moverse un poco. Con el panel derecho podéis mover el panel, ¿vale? Comenta Patricia. ¿Vale? Mover el panel y ya lo veis. Pues fijaros, en esa... Ana se va a quedar sin ver la foto por lo que veo. Pero bueno, los que estemos, hay que mover la pantalla hacia abajo. También un poco... Con las flechitas ayuda bastante, ¿vale? No pasa nada, yo te lo voy a escribir genial. Te lo voy a escribir genial. Es un escalador que no utiliza ni casco, ni arnés, ni cuerda, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una... es un escalador que ahora mismo yo viendo esta foto a mí me genera un miedo, ¿no? Un miedo porque, bueno, pues hay una altura, tiene 800 metros bajo sus pies y si ahora mismo una mano suya falla, pues obviamente pues ya está, se acabó. Así de simple y así de fácil. Esto sería nuestro miedo adaptativo, el miedo que te prepara para la huida, es el miedo saludable, es el miedo que te prepara para el ataque, es el que obviamente nos ha salvado a nosotros desde nuestros ancestros. O sea, cuando salíamos de las cavernas a cazar, veíamos que al compañero le mataba un león, decíamos, vale, el león peligroso. ya sabemos que el león peligroso, por lo tanto, la próxima vez que vamos al león, o me preparo para el ataque, para atacarle, o me preparo para la huida, para marcharme. ¿De acuerdo? Entonces es un miedo adaptativo, es saludable, es el que, gracias a ese miedo,
estamos todavía aquí ahora, estamos viendo aquí ahora. Luego, volviendo a la foto del escalador, que no sé si podéis volver a ella, ya os la muevo yo, a ver si tenéis suerte. De todas formas, este hombre, Alex Honnold, que es un hombre que se le hicieron un estudio, se vio en el estudio que tenía una carencia en el hipotálamo y no segregaba una hormona, ¿no? Entonces no segregaba la hormona del miedo. Entonces, bueno, juega con una ventaja que realmente no tiene miedo. Tiene escasamente miedo, muy poco. Por lo tanto, claro, para él estar escalando ahí en esa situación le da igual. Es como si estuviese ahora mismo al ras del suelo, al lado de un río que se cae y empieza a nadar, para que nos hagamos una idea de dónde está la situación. Bien, miedo adaptativo. ¿Lo habéis vosotros sentido alguna vez? Eso de encontrarte con una situación de, vale, es el momento de la huida. Y en el caso de que sí, ¿qué ejemplos? Vamos a ir viendo si habéis vivido o no ese miedo adaptativo. Ese de, vale, es el momento de, obviamente, si me está llegando aquí una piedra que me va a caer en la cabeza, pues a lo mejor el momento es salir corriendo, obviamente. Si veo que un coche me va a atropellar, he tenido miedo. Vale, en situación, mira, lo de los coches hablábamos. Sí, con un toro, con perros, con un toro. Joder, Ana, pues sí que te metes tú en situaciones interesantes. Eso es, con perros agresivos, ¿no? Claro, eso es. Es un... Vale. Me subí a un árbol, eso es. O sea, mira, Ana Bravo está poniendo un ejemplo muy interesante. Dice, joder, pues yo me subí a un árbol. Claro, eso es la huida. Y te salvó, pues a lo mejor si fuesen los perros, pues te salvó un mordisco. Entonces, eso es un poco la situación, para qué nos sirve esta emoción. O sea, no la tenemos que estigmatizar. La emoción del miedo es maravillosa. La tenemos ahí, nuestro miedo adaptativo. Nos prepara. O sea que... una vaquilla. Claro que puede paralizarte, eso es. Porque todavía, ahora hablaremos cuando paraliza, Carmen. Claro que te puede paralizar, ni para adelante ni para atrás. ¿De acuerdo? Eso sí, tu cabeza, aunque tu cuerpo esté quieto, tus pensamientos están pensando en, a ver, ¿cómo salgo de esta? Viene el perro hacia mí, en el caso del perro, viene el perro hacia mí, ¿cómo salgo de esta? ¿Cómo me puedo marchar? ¿Cómo puedo huir? O cómo puedo defenderme, ¿no? Sería la otra opción, que es el ataque. ¿Cómo puedo defenderme ante ese mordisco? Aunque tú estás quieta, tu mente sigue trabajando y te está preparando, ¿de acuerdo? Unos reaccionamos en un segundo, otros reaccionamos en 10 minutos, ¿vale? Eso es normal. El terror paraliza, efectivamente. El terror paraliza, eso es. Muy bien, y ahora vamos aquí no ha quedado ninguna duda, seguro. Vamos a hablar del desadaptativo. Bien, este miedo es maravilloso, el desadaptativo. Es un miedo nada saludable. Tú crees que es una verdad relativa. Desequilibra muchísimo, desequilibra. Tus células funcionan con la frecuencia del miedo. Fijaros esto. No sé si conocéis al doctor Lipton. Bueno, pues tiene varios libros por ahí editados y también tiene una entrevista muy interesante en un programa de Londres que se llama London Real. Bastante interesante para ver. Y bueno, pues dentro de esas entrevistas y literatura, él habla que las células funcionan simplemente de dos formas, ¿de acuerdo? Funcionan o en la frecuencia del miedo o funcionan en la frecuencia de la confianza. ¿Qué pasa cuando está funcionando en la frecuencia del miedo? La frecuencia del miedo lo que hace es que esa célula esté estática, esté inmóvil, esté bloqueada, esté incluso intoxicada un poco, ¿no? No te deja al final que esa energía funcione, que fluya la energía. En cambio, cuando está funcionando en la confianza, obviamente es como volver a sentir la energía fluyendo. ¿Vale? Ese miedo desadaptativo es un miedo donde tú, ¿no? ¿Veis la foto todos que tenemos aquí? A ver si la podéis ver. Sale una niña con un búfalo. Vale, genial. Pues mira, esta niña con este búfalo, al final, a lo mejor esto que tiene delante es un perro, a lo mejor es un caniche, a lo mejor es un gato, pero para ella es un gigante, es un búfalo, es algo que realmente
ha creado sus pensamientos. Y antes comentaba, ¿no? Carmen comentaba antes lo del tema de paralizarte. Claro, este sería un buen ejemplo, ¿no? Un buen ejemplo de, claro, aquí estoy paralizada porque lo que estoy viendo ahí es mucho más de lo que luego la realidad es. Bien, no es saludable, obviamente, porque es un miedo que yo lo tengo metido y lo tengo sin trabajar. Es un miedo que al fin y al cabo lo tengo súper estancado dentro. Es un miedo que ahora veremos en qué se sustenta este miedo desadaptativo. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre este miedo desadaptativo? Y encontraremos la forma de desactivarlo. Es en donde nosotros podemos incidir y donde yo os voy a invitar a incidir mucho en este miedo. Este miedo es el que realmente esto no es un búfalo. Esto a lo mejor puede ser eso, una persona disfrazada de búfalo. O puede ser de cartón piedra, no lo sabemos, pueden ser millones de cosas. Pero es completamente diferente a lo que a nosotros ahora mismo nos está transmitiendo. Quería volver a una cosa. El tema de puede estar tapado por una emoción secundaria. ¿De acuerdo? Un ejemplo de esto. Muchas veces yo he sentido un miedo. Ejemplo. Voy a hablar... mi jefe, por ejemplo, estoy en una reunión, pues voy a poner este ejemplo, que es así como muy común de empresa. Estoy en una reunión y decide que va a cambiar todos los protocolos de la empresa. Yo me enfado, porque he sido quien ha editado los protocolos, he sido yo. Y tengo ese enfado. Pero realmente la emoción primaria ha sido el miedo, porque yo no me he atrevido a la reunión a hablar y decirle, oye, mira, después de tirarnos 2 años trabajando y generando un nuevo protocolo, ahora llegas tú y tiras por tierra todo el trabajo. Entonces, ese miedo primario ha generado un miedo secundario, o sea, una emoción secundaria que ha sido el enfado. ¿Entendéis esto que estoy hablando? No, vale, genial. El tema de las gestiones expectativas, no, son 2 casos diferentes. Hablamos de la emoción primaria y luego esa secundaria. Vale, genial, muchas gracias, ahí os tengo. Bien, pues entonces, entendido. Muy importante que identifiquemos muchas veces cuál ha sido esa emoción primaria, porque si no lo que va a pasar es que se nos va a ir poco a poco metiendo la emoción, se va a ir haciendo cada vez más tapada, más honda dentro de nuestro cuerpo y nos va a costar mucho luego encontrarla. El enfado, obviamente, como dice Ana, el enfado al final es un enfado por ti mismo. No te enfadas con tu jefe porque haya llegado y te haya cambiado y te haya echado al traste el trabajo de 2 años, sino te enfadas por eso, por no haber sido capaz de exteriorizarlo. Porque si tú ese miedo lo exteriorizas y te lanzas, ¿no?, a decirle, oye, mira, perdona, quiero hablar con él y que me expliques tus argumentos de por qué cambiamos un poco y hacemos otros protocolos, lo que va a ocurrir es que ese enfado ya no suceda. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces sí. Aquí, bueno, estaríamos hablando, Ana, también de otras cositas, como proyecciones, pero no nos vamos a meter en ello. Bien, ¿cuáles son los flotadores del miedo? Esto lo veis, ¿verdad? El título. Vale, sí, esto es muy deportivo, ¿no, Iván? Como se nota que vienes del mundo del deporte. Efectivamente, ahí sería un ejemplo, ¿no? Cuando al final me caigo escalando y le echo la culpa a mi compañero. Y más que me caigo, sería como me he agarrado a la cinta express por miedo, pero he hecho la culpa a mi compañero de que me he tenido que agarrar a la cinta express, ¿vale? Y ha habido un enfado, y me enfado con él. Entonces, bueno, los flotadores del miedo, ¿qué son los flotadores del miedo? Bien, los flotadores del miedo son que están sustentados el miedo. ¿A qué? ¿Qué le está manteniendo? ¿Dónde está sujeto, ¿no? Sería maravilloso poder llegar, quitar esos flotadores y que el miedo siguiese navegando en el mar y que nos dejase tranquilos, ¿no? Uno sería las creencias. ¿Qué son las creencias? Aquí seguro que en este chat tenemos a gente de coaching, a gente de inteligencia emocional, a gente de comunicación no verbal. Vamos, que aquí estáis
todos súper formados. Por lo tanto, echarme una mano con esto de las creencias. ¿Qué son las creencias? Venga, vamos a por ello. Estoy esperando. Pensamientos arraigados en la mente. Vamos, quiero más. Bien. Venga, equipo. Un pensamiento que se ha convertido en verdad absoluta. Ideas sobre la realidad. Los que configuran nuestros patrones emocionales. Venga, ya veo que... O sea, mira, un ejemplo, ¿no? Que está diciendo Lisa, no valgo. Ya está, claro, eso sería una creencia, ¿no? No valgo. La red que configura percepciones subjetivas. Vale, mira, el revés, ¿no? Percepciones subjetivas. Y esas percepciones subjetivas, esas creencias, ¿cómo se forman? ¿Vale? ¿Cómo llegan a formarse? O sea, acabo de leer algo que... mira, hablan de valores aprendidos en la infancia. Bueno, no mezclemos valores con creencias, pero sí el tema de la infancia es interesante que lo comentemos, ¿no? ¿Cómo se forman? Pensamientos introyectados podría ser, ¿vale? Que no son reales, verdades absolutas en nuestro interior, no cuestionables. Joder, sois buenos, o sea, esto lo tenéis claro. ¿Estáis de acuerdo que las creencias puede ser un motivo de que nosotros experimentemos la emoción del miedo? ¿Qué os parece esto? Bien, y luego, ¿cuándo se forman? Pues se forman, claro, depende de la creencia, por supuesto. Ejemplo, ¿cómo se forman? Pueden ser, están formadas en la infancia, o pueden estar en la adolescencia, o incluso de adultos. Las creencias se nos pueden llegar a formar en diferentes etapas de la vida. Obviamente, sabemos que todos, que por debajo de los 7 años, pues nuestros escudos emocionales no existen prácticamente. Entonces, ahí es como un periodo muy crítico, ¿no? Es claro, mira, Lina comenta lo del impacto emocional. Cuando ha habido un alto impacto emocional, experiencias, muy bien, eso es, chicos y chicas, eso es. Entonces, esas creencias, imaginaos, ¿no? Yéndonos al plano un poco de la montaña, ¿no? Que es mi especialidad. Desde pequeñito, no te subas a la escalera que está alta y te vas a caer, no te subas a la escalera que está alta y te vas a caer, no te subas a la escalera, o cuidado, ostras, te lo está diciendo papá, mamá, tu tío, tu hermano, pues indudablemente empiezas a forjar un miedo ahí, ostras, una escalera, qué miedo, me voy a caer. Es así. O sea, y si alguien me lo ha dicho, será verdad. Y encima se me lo han repetido 25 veces, será verdad, ¿no? Es como la profecía autocumplida. O sea, te lo crees, te lo crees, te lo crees, y al final te subes a la escalera, ¡pum!, y te caes. Cuando te prohíben hacer, ¿no? Bueno, vale, ahí teníamos esas creencias. Entonces tendríamos que, cuando tengamos un miedo, una de las cosas que vendría bien es primero revisar las creencias. Si hay alguna creencia nuestra que puede estar condicionándonos y nos puede estar marcando ese miedo, ¿de acuerdo? Aquí están los pensamientos. ¿Lo veis todos, pensamientos? ¿Veis que estoy moviendo esto? A ver, sí, vale, genial. Pensamientos. ¿Qué serían los pensamientos? Vale, pues ese pensamiento sería cuando nosotros estamos generando ruido en la cabeza, cuando estamos creando esos futuribles, esos... Es que soy torpe, creencia. Como soy torpe, ahora va a suceder lo siguiente. Me voy a subir a la pared escalada, me voy a caer, me voy a hacer daño en un pie y y encima lo que me va a ocurrir es que voy a acabar en casa durante un mes. Efectivamente, la mente no para, la mente no para. Esos pensamientos, al final, la creencia o simplemente el pensamiento, o simplemente fijaros aquí, ¿no? En la situación donde estamos viviendo ahora. Tú te pones ahora mismo 24 horas a ver la televisión. Ahora te respondo, Maxi, ahora te respondo. Te pones 24 horas a ver la televisión
y te puedo asegurar que te vas a tirar con unos pensamientos sobre posibles sucesos que te pueden ocurrir a ti, sobre tus posibles precauciones que tienes que tomar en el día de hoy y sobre muchos miedos, ¿vale? Que te vas a volver loco, tu cabeza se va a disparar incluso, lo más seguro que no duermas muy bien esa noche, ¿no? Entonces, controlar esos pensamientos al final es un reto para el miedo. Esos pensamientos los podemos controlar con ¿qué? Una técnica que seguro que vosotros habéis practicado y que practicáis. ¿Qué técnica? Una técnica que ya utilizáis. Mindfulness, eso es, mindfulness. Muy bien, respiración, mindfulness. Lo que dice María José, debe existir el miedo. Ya lo hemos hablado antes, un miedo adaptativo debe existir, por supuesto. Por supuesto que debe existir porque ese es el que te está salvando, ¿no? El que te está cuidando. Pero estamos con el miedo desadaptativo, con el cuando ese miedo adaptativo incluso pasa al otro campo, ¿no? Al desadaptativo, al decir, vale, ya me estoy cuidando. ¿Y ahora qué es lo que se me está yendo de las manos? Ese sería el miedo desadaptativo, que se me está yendo de las manos. El mindfulness es herramienta muy, 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 muy necesaria para cuando tenemos estos pensamientos que sabemos que se nos disparan. ¿De acuerdo? Obviamente, cuando tenemos unos pensamientos súper acelerados, pues cuesta mucho más meditar. Entonces, como todo, es mejor haber entrenado antes para el día de la competición tener el hábito. ¿De acuerdo? Grabaciones. ¿Lo veis todos? Acabo de mover un poco la diapositiva y me he ido a grabaciones. A ver si lo habéis visto. Observación, María Luisa, sí, eso es. Sí, observación sin necesidad de que te afecte, simplemente le dejas pasar al pensamiento, ¿no? Bienvenido seas, te observo y te dejo ir. Genial. Mirar, las grabaciones. ¿Qué serían las grabaciones? Vamos a por las grabaciones. Algo que nos está sustentando esos miedos desadaptativos y que está ahí. ¿Quién me echa una mano con esto de las grabaciones? Va. Anclajes, no. Venga. Recuerdos de algo que ha pasado. Venga, por ahí Maxi se está acercando mucho. Por cierto, Maxi, no te he respondido a la pregunta antes, a ver si luego tengo tiempo a mirarla. Pensamientos recurrentes, no. Rumiar, no. Está en el inconsciente, eso es, está en el inconsciente, las grabaciones están en el inconsciente, muy bien, muy bien. Ya tenemos otro regalito para llamar a Jesús. Experiencias pasadas, bien, ahí está. Recuerdos distorsionados del pasado, vale. Mirad, las grabaciones es una experiencia, como estáis diciendo vosotros, es una experiencia que hemos vivido en algún momento de nuestra vida. Son experiencias que han tenido una carga emocional bastante alta, ¿de acuerdo? Es una experiencia concreta, de un momento concreto, que nosotros en ese momento, con nuestros ojos y con nuestro mapa mental de ese momento, lo hemos vivido de una forma. De ahí pueden venir muchos miedos. Hay muchos miedos, trabajando yo con gente, hay muchos miedos que han salido de estas grabaciones, han salido a decir, ostras, me acabo de dar cuenta que tengo miedo a la caída. Y tengo miedo a la caída porque me caí una vez. Y encima al caerme, llegó mi padre, mi madre y me dijo, ¿ves? Sabía que te ibas a caer, porque cada vez que haces esto te caes. Entonces eso ha generado una grabación. Esta grabación, lo bueno que sí, está en el inconsciente, da igual la gravedad de la experiencia, da igual la gravedad de la experiencia a nivel físico. Lo importante es a nivel emocional, como a ti esa respuesta para Elisa, que no lo he dicho. Elisa, lo importante es para ti, para o sea, cómo tú en ese momento, que a lo mejor tenías 6 años, tenías 12 años, tenías 16, cómo fuiste afectada por esa grabación emocional, ¿vale? Entonces, obviamente, da igual en cuanto a lo físico, pero no da igual en cuanto a lo emocional, ¿vale? Esto se queda en el inconsciente, en nuestra mente, ¿no? Y nosotros lo bueno es que podemos trabajar con esas grabaciones. Podemos trabajar con esas grabaciones y podemos modificar esas grabaciones. Es maravilloso, es lo bueno, que no se quedan ahí. Y vamos a otro de los flotadores maravillosos. Miedo al fracaso. ¿Puede desencadenar fobias? Por supuesto, claro que sí, puede desencadenar fobias, sin lugar a dudas. O sea, eso, de hecho, es una de las grandes fuentes que esto también va a la pregunta, me la ha hecho, perdona, aquí, Tani. Tani me preguntaba, claro que pueden ser. Si tú, por ejemplo, imagínate esto, ¿no?
el tema de las arañas que hablábamos antes. Si tú de repente, de pequeña, has sentido como una araña, como la que te he puesto en la foto antes, te empezaba a subir por la pierna, tú te has sido paralizada por el miedo y seguía subiéndote por la pierna, te aseguro que esa grabación no ha producido una emoción tan bestia que vas a tener una fobia a las arañas bestiales. Muchas de las grabaciones están metidas dentro de nuestro subconsciente y no somos muy conscientes de ellas porque las hemos olvidado, pero a nivel emocional siguen ahí grabadas, siguen estancadas. Entonces, empezar a trabajar, ¿no? Imagínate, tenemos la fobia, tenemos el miedo, empezar a trabajar con ese miedo lo que va a hacer es que van saliendo otras cosas, ¿no? No sé si por aquí está Inés. Con Inés, bueno, he estado trabajando bastante con ella y hemos trabajado cosas que luego... hola Inés. Hemos trabajado cosas que luego de repente salían otras cosas detrás, ¿no? Entonces, cosas interesantes, decir, anda, pues si yo no me esperaba que saliese esto, ¿no? De repente. Hacer consciente de ellas, claro, o sea, liberar como arte de magia, pues no va a ser hasta luego, pero sí va a ser el primer paso. Ser conscientes de ellas es el primer paso. ¿Dónde están las grabaciones? Y luego hay que trabajar con esas grabaciones, ¿eh? Hay que trabajarlas, hay que ir a por ellas y modificarlas, porque nosotros ahora somos diferentes, estamos plenos de recursos. Entonces es un poco llegar a ese punto, llegar a decir, hola, estoy aquí y vamos a trabajar sobre esa grabación. Y la verdad es que funciona muy bien el tema de miedos, o sea, funciona muy bien. Mira, aquí me comenta un poco Inés. Inés, nosotros llevamos ya pues eso, trabajando varios meses, ¿no? Con temas de miedos en la escalada. Y al final salen cosas que no tienen nada que ver con la escalada. Es como muy curioso. Bien, ¿cómo haces consciente algo inconsciente? Una vez que, pregunta Iván, pues una vez que sabes que está ahí, se convierte ya en consciente. Entonces, lo primero que hay que llegar a ella, ¿vale? Y para eso está el radar interno, que siempre te va a sacar la información. Hay que confiar muchísimo, muchísimo en nuestro inconsciente, muchísimo. Bueno, me voy al miedo al fracaso. El miedo al fracaso es otro flotador. O sea, fijaros, hay muchos miedos que los tenemos porque existe otro miedo secundario, ¿no? Ahí, tapadito, que mola mucho, es un miedo tapadito, que es el miedo al fracaso. O sea, yo tengo miedo, por ejemplo, a decirle a la chica que acabo de ver que, ostras, me gusta muchísimo y que me encantaría cenar con ella, porque tengo miedo a que me diga que no. Pues claro, ¿no? O sea, no, yo paso porque no me quiero llevar aquí un mal trago, pues casi mejor me quedo, ¿no? Entonces, pues soy tímido. Ya está, como tengo la creencia que soy tímido, ahí tengo un miedo a lanzarme, a exteriorizar mis sentimientos o a llegar a otra persona y decirle que me gusta. Y en el fondo también es que tengo ese miedo al fracaso. Ostras, es que realmente lo que no quiero es caer en el fracaso. ¿Qué os parece esto? ¿Os ha pasado? ¿Tenéis alguna situación que lo hayáis vivido? Venga, darme un poco de material por aquí. Vamos ahí. Tantas veces. Muchas. Venga, especificarme un poco. Yo sé que muchas veces, pero ¿cuántas? ¿El qué? ¿Cómo? ¿Dónde ha sido ese miedo que luego dices, no? Y si te pones a pensar, dices, anda, pues si es que es un miedo al fracaso. El ejemplo de la chica, dice Álvaro, ¿no? Ese ejemplo de querer dar el paso, de soy tímido, yo no hago esto, pero al final es un miedo al fracaso, ¿no? A exponerte, a decir, ostras, al escalador con tu entrenador. Claro, en exámenes, claro, exámenes. Mira, esto es muy interesante, ¿no? Miedo a no estar a la altura de sus expectativas. Lo importante es estar a la altura de lo que tú quieras estar alto, ¿no? ¿Qué es expectativa? Es tan interesante. En una entrevista de trabajo, en un cambio de trabajo, claro. Bien, pues aquí hemos identificado otros flotadores de estos que estamos hablando que hacen que el miedo se nos quede. El miedo luego al fracaso. Vamos a ir a los nuevos proyectos, como ya Ana. Emociones estancadas. Fijaros, estas emociones estancadas están cerca de las grabaciones, pero no es lo mismo, ¿vale? Porque ahora cuando os lo explique, quiero que quede claro que es diferente. Una emoción estancada son emociones... las grabaciones son como situaciones muy específicas, una experiencia muy específica, ¿de
acuerdo? Ahí está. Y esa emoción estancada que se ha quedado grabada es una emoción que a lo mejor se ha repetido en diferentes situaciones cuando éramos niños. Lo que hablábamos antes. Si nos decía nuestro padre, nuestra madre, te vas a caer, a lo mejor no me he caído nunca, jamás me he caído, yo no me he caído nunca, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer, me está generando una emoción de miedo. Es una emoción que está ahí y que el niño tiene miedo. Tu niño tiene miedo. ¿Por qué? Porque te repiten, te vas a caer, te vas a caer. Jamás te has caído. ¿Por qué? Porque tú eras precavido y no querías intentarlo. Si mi papá, mamá o el tutor que tenía delante me decía, me voy a caer, yo me lo creo y no lo hago. Te vas a caer, te vas a caer. Al final ese te vas a caer, te vas a caer, se mete un miedo. Es una emoción muy estancada. ¿Cómo se puede liberar esta emoción estancada? Trabajando en el niño interior. Trabajando cómo está ese niño. Es muy interesante. ¿Vale? Yo os invito a todos que simplemente reconectéis con vuestro niño. Un poco estamos aquí también en esta charla para cada vez ser más conscientes de qué miedo os apetece a vosotros, ¿no? ¿Qué miedo os apetece trabajar? ¿Qué miedo os apetece mirar a la cara? Entonces un poco os invito a eso. Trabajando en niño interior, eso es. Trabajando en niño interior. Eso es un poco lo que yo os invito. Aquí rasca mucho, o sea, esto toca, eso es muy tocando toca mucho cuando empiezas a repasar, a mirar y te van llegando incluso en sueños, te van llegando imágenes de cuando eras niño, de qué emociones se te han quedado ahí. Y sobre todo esta, ¿no? En esta webinar que estamos hablando, el miedo. ¿Cuántos miedos hay que no son nuestros? Es que no es mío. Es que esto era un miedo de mi padre o de mi madre que me iba a decir te vas a caer porque él tenía miedo a que yo me cayese. Porque este miedo no es mío. Este miedo no es mío. Eso es muy importante. ¿Vale? Tenerlo presente. Vamos a pasar un poco. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo vamos de información? ¿Nos está aportando algo la charla? ¿Cómo vamos? Venga, darme un poquito de calor. Aquí no es como Elisa, que existen corazones. No me podéis mandar corazones. Vale, pues vamos a ir a pasos para afrontar el miedo. ¿Vale? Bueno, pasos no tienen por qué ser necesarios uno detrás de otro. Puede ser cuando vosotros creáis, el orden que vosotros creáis. Bueno, simplemente es como un pequeño recetario que yo lo he testeado y que lo he probado en mí mismo primero y luego pues lo hemos ido practicando con gente. Bloqueos al vivir una situación muy dolorosa, esto sería... María Luisa, me he perdido ahí. Bloqueos al vivir una situación dolorosa. Hablamos de el niño interior, ¿verdad? De las emociones estancadas. ¿Te refieres a eso, María Luisa? Échame una mano, así me queda a mí un poquito claro. Sí, bueno, efectivamente, puede ser bloqueos. Al vivir esa situación se genera una emoción totalmente emocional y ahí esa emoción se queda estancada. Un poco tenéis que tener en cuenta esto, ¿no? Tenemos una energía que está totalmente atascada. Imaginaos un río, ¿vale? Un río que de repente se han caído 4 árboles y que empieza a estancar el agua. ¿Qué le pasa a ese agua? Ya no hay río, solo hay un estanque. No hay movimiento de agua. ¿Qué le pasa al agua? Venga, chicos, chicas, darme ahí... Se pudre, eso es, se pudre. Y nosotros si tenemos algo en el interior que se pudra o que muera, que esté en putrefacción, pues le falta oxígeno. Total, ¿qué nos está pasando a nosotros? Pues nos está provocando eso, nos está provocando que tengamos un nódulo energético ahí que necesitamos que se libere para poder volver a coger aire y para crecer un poco y poder decir, sí, entra otra vez la energía, ¿no? Vuelvo a sentir la corriente. Entonces, un poco,
quedaros con esa metáfora, ¿no?, del río, de ese agua estancada. Creo que es interesante. Mirad, lo primero hay que cuestionarlo. ¿Por aquí tenéis algún miedo identificado? ¿Algún miedo identificado? Arañas, venga, más. Alturas, bien. Quedarse solo, bien. Alturas veo que hay bastantes, ¿verdad? Sí, es muy clásico el de las alturas. Alturas, chicas, chicos, el tema de las alturas es muy normal y es muy de la infancia y no es nuestro. Que sepáis que no es nuestro el miedo de las alturas. Es uno de los miedos, yo por lo menos trabajando con él, es uno de los miedos que más nos han reflejado, nos han proyectado otras personas, otros papá, mamá o quien sea, porque es su miedo a que tú estés en altura. Es muy normal, ¿vale? Entonces, lo primero que cuestionarios, cada uno veo que sí, que cada uno ha encontrado, mira, Hortensia, más actual el coronavirus, ¿vale? Primero, preguntaros si deseáis superar el miedo. Preguntaos eso, porque a lo mejor no lo queréis superar, ¿eh? Porque aquí hay dos clases de personas. Los que quieren llegar, mirar el miedo a la cara, o los que quieren decirle, ven conmigo, que vas a vivir toda la vida conmigo. Entonces, imaginaros que ese miedo es un peso de 30 kilos, 40 kilos, 50 kilos. Y que va enganchados a vuestra pierna, a vuestra espalda, a vuestras piernas, a vuestra cabeza, durante toda la vida. Efectivamente, Lisa, ese miedo te va a servir de excusa. Ese miedo te va a servir para estar buscando una excusa para no hacer cosas, para no atreverte, para que no vuelva a aparecer, para que no aparezca el miedo al fracaso. Entonces, miedo a la pérdida de tus padres, claro, ahí le pregunta Julio, ¿no? El miedo a la muerte, ¿no? No es tanto sino el miedo a la muerte. Hay que trabajar el miedo a la muerte, Julio. Entonces, preguntaos eso. ¿Qué te comunica el miedo? Lo primero, ¿qué te está diciendo ese miedo? El miedo, por ejemplo, hablabais antes a la altura. ¿Qué te dice? Escribirlo. Mi recomendación es que lo escribáis, ¿no? ¿Qué es lo peor que te puede pasar si afrontas el miedo, ¿no? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿No? Habláis del tema de las arañas. ¿Qué es lo peor que puede pasar si yo, sabiendo que una araña no pica, ¿no?, se me acerca y se me sube? ¿Qué es lo peor? O incluso picando. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Obviamente no me voy a ir a una araña australiana. Ahí iríamos a un miedo adaptativo. Joder, no quiero que me pique esta araña australiana que me mata. He hablado de las arañas de la península ibérica. ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo que me pique? Vale. Estoy escalando. ¿Qué es lo peor que me puede pasar si tengo miedo a caer y me caigo? ¿Qué es lo peor? Tengo una cuerda, tengo un arnés, tengo un casco. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Vamos a poner el peor de los casos. Que me haga daño en un pie. Vale. La pregunta es, un poco, ¿no? Yo también os diría es, ¿cuáles son tus fortalezas para superar este miedo? Me rompo el pie y digo, vale, tú sabrás con qué miedo quieres vivir, Iván, durante toda tu vida. Esa es un poco la pregunta. ¿Qué te imposibilita el miedo en tu vida? ¿Qué te está imposibilitando el miedo en tu vida? Esa es la pregunta. ¿Qué te está imposibilitando? No sé, por ejemplo, hablabais antes de... A ver, déjame que repase, pero había alguien a la altura. ¿Quién era de las alturas? María Luisa, María José... había más gente por ahí. La gente que tiene miedo a las alturas, ¿qué os imposibilita ese miedo en tu vida? Vale. Esa es la pregunta que os hago, a ver si os apetece responderla. Os invito a responderla. Avanzar. Muy interesante.
te paraliza. Uh-huh. Y lo interesante es que avanzar, ¿no? Te imposibilita avanzar, te imposibilita relajarte. Perderme vistas impresionantes. ¿Te apetecería, Maxi, tener vistas impresionantes de lugares increíbles? Esa es la pregunta. ¿Te apetecería? Esa es la pregunta que os tenéis que hacer. Porque todos y cada uno de los que me estáis escuchando tenéis todos los recursos necesarios para poder afrontar vuestro miedo. Claro, no es agradable, ¿de acuerdo? Afrontar ese miedo no es nada agradable. Vamos al segundo paso. Recordad que esto no va en orden, pero es aceptarlo, ¿no? Primero mirarle y dile que le vas a superar, que sí, que ya es momento, ¿no? Es como decir, vale, tengo miedo a las alturas, ya me apetece mucho cogerte y superarte. Y una vez que ya le hayas mirado, déjale a un lado, incluso dale la espalda. Y ahora pregunta, ¿qué recursos necesito para superar ese miedo? ¿Qué recursos necesito para perder miedo a las alturas? Pues a lo mejor el recurso es que alguien me enseñe a gestionar mis pensamientos. O a lo mejor uno de los recursos es buscarme a alguien que me esté llevando a sitios altos, o no. O simplemente un recurso que necesito es empezar poco a poco. Los niños. Los niños empiezan primero a arrastrarse por el suelo, luego a gatear y luego a andar que se caen. Y más tarde, ¿qué hacen? Pues se ponen a correr y a caminar. Pero ¿cuántas veces ese niño se ha caído? ¿Cuántas veces ha fallado? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces ha fallado esa persona, ese niño, para conseguir levantarse, caminar? Muchísimas. Vosotros que estáis ahí, habéis tenido que gatear o arrastrar el culo si no habéis gateado, luego os habéis tenido que poner de pie, os habéis caído no sé cuántas veces, y para correr os habéis tropezado contra piedras, contra palos, contra piñas, contra todo, contra la mesa de casa. Y ese fracaso es lo que os ha enseñado a superar. Esa es la pregunta. ¿Quién está dispuesto aquí a coger y superar su miedo? Obviamente nos caeremos muchas veces y te caerás muchas veces y fracasarás 25.000 veces, que volverá a aparecer el miedo y volverás a subirte a un mirador y dirás, ¡uah! ¡Dios! ¡Qué altura! ¡Qué miedo! Bien, pero ahora estás en el mirador y antes no te acercabas a 4 metros. Esa es la diferencia. El cuerpo es muy importante. ¿Cómo está tu cuerpo cuando está teniendo ese miedo? Aquí tenemos a Rebeca y tenemos otros, seguro que otros participantes que de comunicación no verbal sois los maestros. Y aquí me podéis ayudar mucho, ¿no? Pero fijaros cómo se nos encoge el cuerpo, ¿no? Cuando tenemos miedo, cómo nos sentimos agarrotados, cómo los hombros se nos meten hacia adentro, cómo el pecho se nos mete aquí hacia adentro. El cuerpo es nuestro reflejo emocional. Pensamiento y cuerpo están unidos. Sudores fríos, efectivamente. O sea, hay un reflejo directo con mi pensamiento, con mi emoción y con mi cuerpo. Está totalmente unido. ¿De acuerdo? De hecho, hay un... Nos queda poco tiempo, nos quedan 6 minutos, ¿vale? Las piernas se anclan. Vamos a terminar bien con el tema del cuerpo. Y luego, el próximo día que tenemos el miércoles, si no recuerdo mal, la siguiente sesión, la segunda, donde acabaremos con la última parte y haremos un poco el trabajo con el inconsciente, ¿de acuerdo? Para la siguiente sesión, por favor, sí os voy a pedir que os pongáis cascos. Yo no os veo, no sé si tenéis cascos o no tenéis cascos, pero sí os voy a pedir, por favor, que os pongáis cascos para la siguiente sesión, ¿de acuerdo? Es muy importante, porque vamos a la última parte de la sesión, trabajaremos con cierta música, si conseguimos ponerla aquí, y que para que se escuche bien, nada, Mercedes, gracias a ti, para que se escuche bien, por favor. En los audios 8D se han puesto ahora muy de moda, pero no, vamos a ir por otra línea. Pero vamos, rescataremos los audios 8D, que son una pasada. Bien, entonces, el cuerpo. Cuidado con esto, cuidado con tu respiración. ¿Dónde está el miedo? Localizarlo. ¿De acuerdo? ¿Dónde está el miedo? Localizarlo en vuestro cuerpo. O sea, un poco... Ya os dejo tareas, ¿no? Para el siguiente día. Os dejo estas tareas, que es lo primero. ¿Qué miedo quieres superar? Plantéate, ¿realmente quiero?
os hace esas preguntas, ¿no? El desear superar el miedo, qué me está comunicando, qué es lo peor que me puede pasar si yo llego y paso el miedo, por ejemplo, hablar en público. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Pues muchas veces a lo mejor dices, es que me tengo que exponer. Es que me tengo que exponer delante de un grupo. Es que a lo mejor entonces el miedo es exponerte. ¿De acuerdo? Entonces no os dejéis engañar por el primer miedo, muchas veces está ahí metido. ¿Vale? Hay una herramienta súper interesante también. Quería haberla hecho hoy, pero intentaré apuntármela para el próximo día, para desenmascarar el miedo. Ya vais a ver, el próximo día hablaremos un poco de eso. Entonces, os dejo de tareas estas preguntas. Os dejo de tareas qué recursos necesitas que te las escribas. Y os dejo de tarea también cómo está tu cuerpo. Cuando estás identificando, sobre todo si os metéis en una pequeña meditación, simplemente una visualización, llamadlo como queráis, da igual. Simplemente métete ahí, empieza a respirar 4 o 5 respiraciones bien profundas y empieza a buscar dónde está en tu cuerpo ese miedo. ¿Cómo lo vas a encontrar? Primero te puede venir una situación que te conecte con el miedo y a partir de ahí buscar. Una vez que lo conectes, si hacéis esto, la siguiente sesión va a ser más fácil que todos conectemos con lo que yo quiero hacer, por lo tanto, os dejo deberes. Pero mira a ver dónde está situado. Ya está, solo eso. ¿Cómo está tu respiración cuando conectas con el miedo? Si es una respiración profunda, calmada y relajada, o si empieza a acelerarse un poquito cuando estás viendo esa imagen o esa situación de las arañas, o si te imaginas en medio de un mirador con 200 metros de caída, ¿vale? Y fijaros cómo está vuestra boca, eso es muy, muy interesante, ¿no? Esto es una de las cosas que yo, por ejemplo, con Inés, ¿no?, que está aquí presente, pues hemos trabajado bastante y da muy buenos resultados, ¿vale? Ver tu cuerpo y aceptarlo. En estos 3 últimos minutos que nos quedan no voy a continuar, ya mañana mañana, el próximo día, acabaremos con los siguientes puntos, ¿vale? Pero sí quiero por lo menos hacer una pequeña síntesis de lo que hemos estado viendo y abrir un pequeño debate de preguntas o aportaciones que queráis hacer. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna aportación, algo que me queráis comentar? 2 minutos. ¿Cómo van vuestros miedos? ¿Cómo va el confrontarme con esos miedos? ¿Estáis ahí? Vale, genial. ¿A qué medios tienes? ¿A qué miedos tienes? O sea, eso es. ¿Qué miedos tienes tú? Eso es la pregunta, ¿no? Sería la pregunta que os lanzo. Muchas veces tenemos algunos miedos identificados, pero de repente la garganta. Mira, María Luisa, notarás la garganta, el miedo. Interesante. ¿Qué miedo era o qué miedo es, María Luisa? Al éxito, al fracaso. ¿Es una interrogación, Rebe? Claro, el éxito, miedo al éxito, lo que te está diciendo es que hay un miedo a fracasar y entonces hay un miedo al éxito, claro, sí. Miedo es igual que vértigo. Cuidado, vértigo es no. O sea, lo que sería un vértigo, ¿no? Una cosa es el miedo a la altura y otra cosa es el vértigo. El vértigo tiene unas pautas directas en tu físico, ¿no? Como hay mareos, caídas, desmayos. El miedo es, tengo miedo, empiezo con sudoración, pero no llego a tener un plano físico mucho más agresivo, ¿vale? El miedo al fracaso me paraliza, por supuesto, los miedos paralizan, María Jesús, paralizan los miedos, lo hemos visto, ¿no? Ahora, pregúntate, ¿qué recursos necesitas para superar el fracaso? Ese miedo al fracaso. Claro, miedo a enfermar, entonces ahí, pregúntate, ¿de dónde viene ese miedo a enfermar? Vete buscando en tu papá, mamá. ¿Tienen miedo también a enfermar? ¿Tienen miedo a todo el tema de salud? Míralo. Nos queda nada. Esto no sé cuándo se corta, pero creo que se va a cortar automáticamente. Os dejo un poco otra reflexión que hablaremos el próximo día.
¿Qué tenéis? ¿Miedo a vivir o miedo a morir? ¿Qué será? Espero que hayáis disfrutado. Ha sido un verdadero placer estar con todas vosotros y con vosotros. Por favor, darle a las preguntas. Os va a sacar mucha información esas preguntas para vosotros mismos. Y os veo el miércoles. Espero veros a todas y a todos, porque os he dejado tareitas. Entonces ahora me voy a apuntar a los nombres y os voy a ir controlando. Entonces, por favor, cualquier cosa me tenéis en contacto en la web o podéis escribir a Instituto UNE que tienen mi contacto, ¿vale? Cualquier cosa que escribirme. Me encanta saber de vosotros. La última preguntita da para todo el confinamiento, dice Ana Bravo. Sí, Ana, me encanta esa pregunta. La tengo en el tintero, conmigo me acompaña. A ver, el próximo día vamos a ver unos parámetros de eso. De hecho, me voy a apuntar las cosas que nos han quedado pendientes, porque si no, esto al final es volátil. Un beso muy fuerte a todas y a todos. Gracias. Gracias por estar ahí y por toda esta labor que estamos haciendo entre todos de abrir nuevas puertas al conocimiento y de pensar de una forma un poquito diferente. Vamos a por ello. Vamos a por ello. Un beso fuerte. Y ahora creo que os voy a mandar una encuesta. ¿Vale? Enviar valoración. Ya está. Entonces os he enviado una encuesta, ¿vale? Para que la tengáis y que por favor la rellenéis cuando podáis. El próximo día trabajaremos con el inconsciente. Eso mola mucho. Besitos.